Bueno, en esta segunda parte vamos a proceder al análisis del decreto 460 del año 99, que es el decreto que nos va a dar las distintas pautas de regularidad, tanto para el caso de retiro transitorio por invalidez como de pensión por fallecimiento del trabajador que tiene menos de 65 años, ya sea hombre o mujer. Bueno, en cuanto al decreto 460 del año 99, es el último decreto de regularidad que, bueno, ha quedado un poco desactualizado. Se han corrido rumores, tanto desde el año 2009 en adelante, de una inminente reforma a este decreto que incorpore pautas de regularidad más flexibles, como ser las pautas de proporcionalidad que ustedes podrán ver en el archivo del doctor Jauregui. Que bueno, son pautas más flexibles de reconocimiento del derecho a un aportante al sistema previsional. Bueno, en cuanto a los trabajadores en relación de dependencia o trabajadores autónomos, varía la situación respecto de sus aportes, ya que en un caso, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, los aportes deben ser efectuados, retenidos por el empleador y depositados por este al sistema previsional. En cambio, en lo que es trabajadores autónomos, ellos tienen la obligación de efectuar el pago por sí mismos al sistema previsional. Vamos a diferenciar entre tareas continuas y tareas discontinuas, ¿no? Este decreto nos da esas dos pautas. En lo que es tareas continuas sería el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, y en el caso de los trabajadores autónomos, cualquier tipo de afiliación o actividad que no se trate de una actividad discontinua. Hoy por hoy la única actividad discontinua que podemos encontrar es el trabajador monotributista, que tiene una opción de hacer un aporte, digamos, distinto al aporte continuo, pero igualmente tampoco estaría dentro de una categoría de discontinuidad de los aportes previsionales, con lo cual solamente en discontinuos podemos llegar a tener tareas en relación de dependencia. Bueno, entonces tenemos los afiliados en relación de dependencia. El parámetro que se toma es el siguiente. Acá podemos ver que dentro de los últimos 36 meses debe tener como mínimo 30 meses aportados al régimen previsional. El parámetro de 36 meses es un parámetro que se toma en cuenta desde, tenemos que tener en cuenta la fecha de solicitud del retiro por invalidez y, en el caso del fallecimiento, el día de fallecimiento del titular. El parámetro de análisis es correrse, ¿sí?, desde esa fecha hacia el último día del mes anterior, porque acá estamos computando meses completos. Por ejemplo, si yo solicito la prestación el 31 del 10 del 2011, el periodo de análisis de los 36 meses va a tener que ser desde el 30 del 9 del 2011, es decir, me voy al último día del mes anterior, y de ahí abro un parámetro de análisis de 36 meses fijos, ¿sí? En este caso, a ver, ponemos 2011, 2010, 2009, sería desde el 1 del 10 del 2009 hasta el 30 del 9 del 2011, el periodo de análisis de los 36 meses. Bueno, en ese caso el periodo es estático, o sea, no puedo alargar más que esos meses, esos 36 meses, y dentro de los 36 meses, para ser considerado aportante regular, deberá tener como mínimo 30 meses aportados. Esto es en el caso de que la afiliación, es decir, el primer aporte al sistema previsional de ese titular tenga una antigüedad superior a 36 meses, ya que en los casos en los que no tiene una antigüedad superior a los 36 meses, nosotros contamos con una tablita que es la tablita de regularidad en los periodos
con menos de 36 meses de afiliación. Esperen que lo busco acá. Esto vamos a ver que es un tratamiento diferente de aquellos casos en los cuales no cuenta con 36 meses de antigüedad en la afiliación, ¿sí? Por ejemplo, si solamente trabajó en su vida laboral 24 meses para ser aportante regular, necesita 20 meses con aporte, y irregular con derecho 12 meses con aporte. Para el tema de la regularidad, se toma como afiliación al sistema el primer aporte previsional, ¿sí? Esto, bueno, podríamos decir que está en discrepancia con algunos criterios de afiliación respecto del tema de trabajadores autónomos, etcétera, donde hay otros criterios de afiliación, sobre todo por el tema de el acceso a las moratorias, etcétera, que bueno, eso lo vamos a ver en la parte de SICAM, pero tengan en cuenta que acá el criterio de afiliación al sistema es el primer aporte que se efectúa al sistema. Por ejemplo, si yo aporté por primera vez al sistema cuando tenía 23 años, entonces desde ahí se empieza a computar la antigüedad en la afiliación, ¿sí? Teniendo como parámetro mínimo para aplicar este decreto lisa y llanamente la antigüedad de 36 meses. Si yo cumplo menos antigüedad y sufro un accidente que me queda, del cual surge que estoy incapacitado o que la persona fallece, bueno, tendré que ver la cantidad de meses en la sábana laboral que pudo computar este titular. Esto como para que sepan que no es que si trabajé 2 meses me van a exigir 36 meses de aportes al sistema. Igual esto lo tienen, digamos, que tener en cuenta en el momento del análisis y en el momento de la presentación, por si el trabajador de ANSES se olvida de esta pequeña diferencia que hace el decreto respecto de los trabajadores que tienen una menor antigüedad en la afiliación. No es que no se requiere para el retiro por invalidez antigüedad en la afiliación, esto ténganlo muy en cuenta. En el caso de los trabajadores autónomos, la única diferencia que hay es que tienen que haber efectuado el pago dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento. En el caso de los trabajadores autónomos, el mes correspondiente a su vencimiento es el mes siguiente al de la obligación. Por ejemplo, el mes 10 se paga en fecha, es decir, el pago dentro del mes calendario sería en el mes 11. No importa que sea fuera del vencimiento, puedo pagar el 30 del 11 o el 1 del 11, pero el pago tiene que figurar dentro del mes calendario. Ese control de la fecha de pagos lo podemos hacer en la sábana laboral, en la pestaña donde figura fecha de movimiento, ¿sí? En la segunda columnita de la sábana laboral del año 94 en adelante. En la fecha de movimiento me va a figurar el pago que hizo el trabajador autónomo, y recuerden que el código de transferencia de ese pago es siempre A14. Y en el caso de los monotributistas, el pago efectuado dentro del mes calendario es en el mes en curso. No importa cuándo realizo el pago, sino lo importante es que el pago se realice dentro del mes calendario correspondiente al vencimiento. Por ejemplo, en el caso del mes 10, el pago sería en el mes 10 del 2011. Esto no quiere decir que bueno, haya casos particulares, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un caso de una señora donde la señora pagaba anticipadamente, es decir, en vez de pagar, era autónoma, y en vez de pagar el mes 10 en el mes 11, pagaba el mes 10 en el mes 10. Ese caso, bueno, lamentablemente ANSES es muy estructurado en la interpretación de las normas, e interpretó que ese pago no es un pago regular, por más que todos los mensuales hayan sido efectuados de la misma manera. En ese caso se podría haber requerido una reimputación de los pagos y hacer toda una tramitación en AFIP para que los acrediten en el mes que corresponde, pero a mi criterio, en base al principio de informalidad de las actuaciones administrativas y de la interpretación siempre a favor del beneficiario,
opté por directamente presentar el expediente, obtener la denegatoria e ir ante la CARS. Recuerden, en este tipo de trámites es donde ANSES, en realidad ningún tipo de trámite administrativo, ¿no? Ya sea jubilaciones, pensiones, invalidez, pero es en pensión y en retiro por invalidez donde ANSES no nos puede ni siquiera poner una mínima excusa para recibirnos el trámite, porque recuerden que todos estos criterios de regularidad, de pago puntual de aportes y etcétera, están siendo flexibilizados por la jurisprudencia y por la jurisprudencia administrativa también, porque la CARS toma distintos criterios jurisprudenciales y los aplica para evitar justamente litigios que duren años y años y obtenga el mismo resultado, que es el motivo de creación de la CARS, ¿no? A evitar litigios sobre interpretación normativa. Bueno, entonces tenemos respecto de los trabajadores continuos, la primera opción de regularidad, que es la regularidad con derecho, ¿sí? Así se llama. Yo le llamo regularidad directa, ¿sí? A este tipo de regularidad, ya que el afiliado no necesita comprobar más que dentro de esos 36 meses una X cantidad de meses con aportes. En el caso de una regularidad indirecta, que podríamos llamarle de esa manera, tenemos la regularidad de los afiliados también, que reúnen como mínimo, ¿sí?, 18 meses dentro de los últimos 36 meses. En ese caso serían considerados trabajadores irregulares con derecho. Pero bueno, eso es como para que sepan que hay una diferencia entre la regularidad directa y la indirecta. Vamos a otro ejemplo, entonces, en el caso de los afiliados que reúnen como mínimo. Esta es otra opción de regularidad directa, donde el afiliado es considerado aportante regular cuando reúne los requisitos para acceder al régimen, a la PBU del régimen común o diferencial, no importa eso. Es decir, si yo cuento con los 30 años de servicios que me solicita el sistema, o en el caso de que yo tenga servicios diferenciales, la cantidad de años de servicios que surge del prorrateo que se efectúa, yo tengo derecho a una prestación en carácter de aportante regular, ya que cumplí los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria en cuanto a los requisitos de aportes cotizables al sistema. Bueno, vamos entonces ahora a las opciones de regularidad indirecta, que son las donde obtenemos la calidad de aportante irregular con derecho. Como mencioné recién, el aportante que tenga dentro de los últimos 36 meses, 18 meses con aportes computables o pagos efectuados en tiempo y forma, es decir, dentro del mes calendario, como afiliado autónomo, es considerado a los fines del sistema un afiliado irregular con derecho, ¿sí? La otra opción de irregularidad, así como nosotros tenemos la opción de los 30 años de aporte, para ser regular como segunda opción, en el caso de ser irregular con derecho tenemos otra segunda opción, que en este caso sería aquellos afiliados que reúnen 15 años, o sea el 50% del mínimo de años exigidos para el régimen común o diferencial, ¿sí?, en el caso de jubilación ordinaria. En este caso sería un régimen común, serían 15 años con aportes, ¿sí? Para en realidad esos 15 años pueden ser de aportes o de servicios, con lo cual podemos utilizar para esos 15 años tanto declaración jurada de servicios como alguna moratoria previsional. Y bueno, serán en ese caso considerados irregular con derecho si dentro de los últimos 60 meses contamos con al menos 12 meses, ¿sí?, dentro de los últimos 5 años, 12 meses con retenciones o cotizaciones efectivamente realizadas o pagas. Es decir, tiene dos requisitos, ¿sí? El 50% de años exigidos para el régimen común, es decir, 15 años de servicio,
Y además de los 15 años, esos 15 años, un año de esos 15 debe estar efectuado en los aportes dentro de los últimos 60 meses eh, calendario, es decir, necesito un año con aportes dentro de los últimos 5 años más 15 años, más 14 años de servicios porque sumarían con el año que tengo dentro de los últimos 60 la suma de 15 años. No es que necesito 16 años de servicios computables. Para esta regularidad, para la regularidad también en general, los meses, por ejemplo, de prestación sustitutiva, de ART o de los meses donde se paga la prestación por desempleo son computables a los fines previsionales, ¿sí? Con todos los efectos que tienen esas normativas, salvo que no son considerados para el cálculo del haber jubilatorio, ¿sí? Es decir, se tienen en cuenta para la regularidad, pero en el caso de computar esos servicios eh, para el cálculo del haber jubilatorio no son tenidos en cuenta, ¿sí? Bueno, luego tenemos tareas discontinuas en razón de su propia naturaleza. ¿Qué es esto en razón de su propia naturaleza? Acá lo que nos está indicando el decreto es que, bueno, hay tareas que de por sí, o sea que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando investiguemos cuál ha sido la tarea que se prestó, son de carácter discontinuo. Por ejemplo, si alguien trabaja en un centro de esquí, ¿sí? Por ejemplo, va a Bariloche a trabajar en un centro de esquí todos los años, es lógico que no trabaje todo el año porque no hay nieve todo el año. Es una tarea de temporada, ¿sí? Esas tareas de temporada son de carácter discontinuo. Pero para poder digamos, hacerme de estas tareas discontinuas, necesito como prueba principal la certificación de servicios donde figure que el contrato es a temporada, ¿sí? Y necesito una repetición a lo largo del tiempo, es decir, que yo haya tenido la posibilidad o de prestar servicios en otra actividad discontinua o volver al mismo trabajo. Es muy común en la gente que trabaja en turismo tener este tipo de servicios discontinuos, ¿sí? También en la cosecha los trabajadores golondrina son considerados trabajadores discontinuos, ¿sí? Por la propia naturaleza de la actividad que realizan. Ahora bien, el aportante discontinuo necesita dentro de los últimos 36 meses, ¿sí?, anteriores a la fecha de solicitud o fecha de fallecimiento, una cantidad de 10 meses como mínimo, ¿sí?, de aportes previsionales. Y las remuneraciones que se representan en ese periodo, como mínimo tienen que tener el mínimo valor de 30 módulos previsionales, el MOPRE. Un módulo previsional está en 80 pesos y ahí tenemos que calcular 80 por 30 y este es el valor mínimo, 2.400 pesos de las 10 remuneraciones o más, por ahí tiene más dentro de los últimos 36 meses como trabajador discontinuo, ¿sí? Recuerden, por la naturaleza de la actividad, no me puede venir un monotributista a decirme que él tiene trabajo discontinuo, porque por más que lo tenga, la naturaleza del monotributo es la continuidad, tanto como el trabajador autónomo. En todo caso tendrá que tener una baja en la actividad, pero eso no se toma como una tarea discontinua porque la propia naturaleza no es así de esa actividad. Entonces, continuamos con el tema. En el caso de la regularidad directa del trabajador discontinuo, nosotros tenemos, en el continuo tenemos 30 años de servicios. En el discontinuo tiene que acreditar 120 meses como trabajador discontinuo y en ese caso será considerado regular con derecho. Esto porque por los trabajadores discontinuos la elevación es por 3, ¿sí? Yo trabajé
3 meses, 4 meses en un año como trabajador discontinuo y eso me va a computar un año completo. Eh, Acá nos está indicando 120 meses de trabajos discontinuos. Si nosotros multiplicamos nos da los 360 meses que implica haber trabajado 30 años en el régimen común, es decir, estaría dando el resultado de la elevación. Igual es muy raro que alguien trabaje 120 meses como trabajador discontinuo únicamente. Bueno, en la segunda opción de aportante irregular con derecho o regularidad indirecta, ¿sí?, tenemos aquel afiliado cuyas tareas discontinuas las ejerció durante 6 meses como mínimo dentro de los últimos 36 meses, ¿sí? Y el valor de los salarios tiene que tener un valor de 18 mopres, ¿sí? Si multiplicamos 18 por 80 es igual a 1440 pesos el importe de los salarios que tiene que tener como mínimo. Esto a veces, que parece una pavada, resulta muy difícil en el caso de los trabajadores, por ejemplo, de cosecha, ¿sí?, donde realmente los salarios son bajísimos y con suerte si están registrados, ¿sí? Pero bueno, eso en cada caso en particular hay que analizarlo. Luego, la otra modalidad para ser irregular con derecho, en el caso de los trabajadores discontinuos, es aquellos que reúnen el 50% de los 120 meses con aportes exigidos por la ley 24241. Es decir, necesito 60 meses como trabajador discontinuo, ¿sí? Y serán considerados también los últimos 20 meses anteriores a la fecha de solicitud, en los cuales necesito 4 meses de retenciones previsionales o cotizaciones efectivamente realizadas. En realidad, esto de cotizaciones efectivas no entraría dentro de este parámetro porque son tareas discontinuas. ¿Sí? Cuando hablamos de cotizaciones estamos hablando de trabajadores autónomos. Igual presumo que es algo que se escapó en el decreto. Bueno, entonces necesita estos 4 meses sí o sí de retenciones previsionales si cuenta con el 50% de los 120 meses como trabajador discontinuo, ¿sí? Entonces, estas son las opciones de regularidad. Recuerden que estas opciones se complementan con los casos de proporcionalidad de aportes, ¿sí?, que son distintos casos Lencina, Esparza, que nos aportan una mirada jurisprudencial, más jurídica, de cómo se puede flexibilizar estos aportes, estos requisitos. Recuerden que esto no es algo estático, salvo en la parte administrativa. O sea, ANSES va a aplicar el decreto 460. Si nosotros no obtenemos la regularidad por el decreto 460, tenemos que fijar las otras alternativas. En lo que es fecha de solicitud, tenemos el caso Villalobos, ¿sí?, donde nos traslada tiempos hacia atrás la fecha de solicitud. Que no quiere decir que nosotros tengamos que tener un caso idéntico, ¿sí? Nosotros podemos tener casos parecidos donde necesitamos que la fecha de solicitud se tome como una fecha anterior, ya sea porque la persona no pudo ejercer su derecho al pedido de solicitud por una enfermedad, por desconocimiento, al retiro por invalidez, no pudo acceder a la solicitud de retiro por invalidez por desconocimiento de esta prestación, que es posible que pase, de hecho me ha pasado, o por que realmente la enfermedad que tuvo no la hacía pensar ni siquiera en pedir este tipo de prestaciones, ¿sí? Estaba más abocada a su enfermedad que a andar solicitando retiros por invalidez, ya sea por imposibilidad de traslado, gravedad de la enfermedad, etcétera. Y después, respecto de la cantidad de aportes computables, nosotros tenemos los criterios de proporcionalidad, ¿sí?, que nos van a abarcar distintos supuestos, pero no son supuestos estáticos. Es decir, no es que esto salió y es norma, sino que son interpretaciones jurisprudenciales.
ya sea de la jurisprudencia administrativa como de la jurisprudencia judicial. Son interpretaciones y flexibilizaciones de este decreto que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cuando tenemos un caso, es ver qué posibilidades tengo de o inventar un nuevo criterio, ¿sí? Que sea ajustado obviamente más que nada al criterio, al sentido común, o ver si puedo incorporar estos criterios al caso que estoy analizando. Eh, Sepan que esos criterios no es que surgieron, a alguien se le ocurrió, ¿sí? Alguien inventó o tuvo la picardía de poder hacerlos y de poder ir a la justicia o a la jurisprudencia administrativa y hacer valer estos supuestos. Bueno, en cuanto a qué implica ser afiliado regular o irregular con derecho, la regularidad nos va a beneficiar en cuanto al haber jubilatorio que vamos a percibir por el retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento. En el caso de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento, si nosotros somos afiliados regulares, vamos a tener el 70% de un ingreso base. ¿Qué es el ingreso base? El ingreso base es el cálculo del haber jubilatorio que nos corresponde por pensión por fallecimiento o retiro por invalidez. ¿Qué se computan? Los últimos 60 meses, ¿sí? Con remuneraciones. Y en este caso no es estático, no es que yo me voy del 2010 al 2006 o al 2005 para calcular, y si no hay nada ahí, calculo lo que hay. No, yo voy a buscar los últimos 60 meses, así tenga que irme a años anteriores. Siempre donde tenga remuneraciones se va a sumar ese mensual hasta completar los 60 meses, ya sea que estén dentro de los últimos 36 o que estén dentro de los últimos 15 años. Siempre se va a completar esa cantidad de meses. Lo que sí, si yo tengo 35 meses de afiliado al sistema y no aporté más que eso, no me pueden tomar 60 meses para calcular el promedio. Me van a tomar esos 36 únicamente, porque si no sería una situación desventajosa para aquel que no cuenta con la antigüedad de 60 meses de afiliación. Entonces, en el caso de ser regular con derecho, vamos a cobrar el 70% del resultado del ingreso base. Por ejemplo, si el ingreso base, o sea, la suma de los últimos 60 meses, corresponde a un valor de 1.000 pesos, vamos a cobrar 700 pesos de retiro por invalidez o pensión por fallecimiento. Y en caso de que sea irregular con derecho, en ese caso vamos a tener que vamos a cobrar el 50% de este ingreso base, ¿sí? Entonces, en el caso de que el ingreso base sea de 1.000, vamos a tener un monto de 500 pesos a percibir mensualmente, ¿sí? Bueno, esto ha sido la explicación del decreto 460 del año 99. Cualquier duda que tengan, por favor, informen por email. Muchas gracias.